En esta mañana, hermano, vamos a usar este título que lleva por nombre Dios usará tu potencial. ¿Cuántos creen que Dios nos ha destinado y nos ha dado para tener un potencial? ¿Sí? No te di este versículo, hijo, pero quiero que me des Efesios 4:8 para que veamos que todos los que estamos aquí en esta mañana tenemos dones, ¿sí? Mire, le voy a dar este texto que dice: por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. ¿Y qué dice? Y dio dones a los hombres, dio dones a los seres humanos. O sea, nosotros no carecemos de dones. Todos los que estamos aquí en esta casa, en esta mañana, tenemos dones de parte del Señor, ¿verdad? Y cuando nosotros vemos este llamado de los dones que Dios nos ha otorgado a cada uno de nosotros, vemos que Dios es el que los ha dado en nosotros. Entonces, ¿por qué es que los dones no los vemos? Porque los dones hay que desarrollarlos, ¿sí? Pablo compara el cuerpo humano con el cuerpo espiritual de la iglesia y habla de los órganos vitales que nosotros tenemos, ¿verdad? El hígado tiene una función, el riñón tiene otra función, el corazón tiene otra función. Todo en el organismo tiene una función que ejecutar. Pues así es el cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros tenemos una función en nuestra vida. ¿Amén? Ahora, vamos nosotros a aprender en esta mañana cómo Dios decide usar tu potencial. Vamos a ir a 1 Samuel capítulo 16, del 1 al 13, para que veamos cómo Dios nos llama, ¿sí? 1 Samuel 16, del 1 al 13 dice: dijo Jehová a Samuel. Le voy a dar el contexto de esto. ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo, que dice, desechado? Tema bastante fuerte, ¿verdad? Porque usamos el término que usamos nosotros, dice: el que viene a mí, yo no le echo fuera. Eso se refiere a la salvación, ¿sí? Pero mire esta palabra, desechar, ¿sí? Esta palabra es muy fuerte. Pero aquí Dios dice: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite, que era una costumbre en el Antiguo Testamento de ungir a aquellos que iban a ejercer un llamado en los tiempos antiguos, ya sea como rey, como guerrero, como sacerdote. Se les ungía para que me mataría, ¿sí? A pesar de que él era el contacto con Dios, Samuel era el que ejercía dos ministerios. Él ejercía el sacerdocio y ejercía el de profeta, porque eran los tres ministerios que se ejercían en aquel entonces: el profeta, el sacerdote y el rey. Cada uno tenía una designación correcta, ¿sí? El profeta era el que recibía el mensaje de Dios, el sacerdote era el que ejercía el oficio en la casa de Dios, y el rey era el que gobernaba la nación, ¿verdad? Por eso él le dice: ve, le dice, si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la manada y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido.
y llama a Isaí al sacrificio y yo te enseñaré lo que has de hacer. Entonces es Dios el que señala, ¿verdad? Y llama a Isaí al sacrificio y yo te enseñaré lo que has de hacer y me ungirás al que yo te diga. ¿Sabe por qué Dios estaba hablando de esta manera? Porque a Saúl no lo puso Dios. A Saúl lo puso el pueblo. Y es aquí donde viene el fracaso, ¿verdad? El pueblo le dijeron a Samuel, queremos un rey como las demás naciones. Y ellos lo escogieron. Dijeron, vamos a ver. Dijeron, Saúl es un hombre preparado para la guerra. Es un hombre alto. Vieron su apariencia y dijeron, lo vamos a poner como rey, ¿verdad? Y usted sabe la historia. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron, ¿es pacífica tu venida? Porque cuando Dios hablaba por medio del profeta, siempre llevó palabra de juicio al pueblo de Israel. Siempre llevó una palabra de arrepentimiento, ¿sí? El mensaje de Dios siempre debe de ser un mensaje que la gente se arrepienta. Dice, sí. Él respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando, él a Isaí y a sus hijos los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab. Mire, siendo el profeta se confundió. ¿Cuánto damos gloria a Dios? A veces nosotros los hombres, los seres humanos, nos confundimos. Él cuando vio al hijo mayor de Isaí y vio a Eliab, dijo, de cierto delante de Jehová está tu ungido. Y aconteció que cuando ellos vinieron, dijo, delante de Jehová está tu ungido. Él dijo, este es el que Dios va a ver. Este es el que Dios ha llamado. Y Jehová le responde a Samuel, no mires a su parecer. Porque aquí es donde cometemos errores. Nosotros como líderes, nosotros como personas, nosotros como seres humanos cometemos errores porque vemos el parecer, vemos la apariencia de la persona. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura. Porque a él lo colocaron porque era el más grande de estatura del pueblo de Israel. Porque yo, ¿qué dice? Lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Sigue diciendo el 8. Entonces llamó Isaí a Abinadab. Cuando Dios dice, no, este no es, pasan al otro hermano. Le hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a este ha escogido Jehová. Y sigue el desfile, ¿verdad? Entonces, dame el 9, hijo. Hizo luego pasar Isaí a Sama, el tercer hijo. Y él dijo, tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí a sus 7 hijos. ¿Sí? Número perfecto. 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a ninguno de estos. Qué chasco, ¿no? De todos los que me pusieron aquí, de los 7, a ninguno de ellos ha elegido Jehová. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. ¿Cuántos damos gloria al Señor? Démosle un aplauso al Señor en esta maravillosa mañana. Veamos el contexto de esto. Había un momento difícil en el pueblo de Israel en el cual el pueblo le pide a Samuel tener un rey.
y ellos deciden elegir, ¿sí? Isaí los pasa a todos, a sus 7, y Dios dice: no, estos no son, que yo tengo a uno al que ustedes no me han presentado, a él es el que yo voy a ungir. Por eso en esta mañana el tema se llama Dios usará tu potencial. Cuando al padre le preguntan y le dicen: ¿no hay otro acá? ¿Estos son todos? Dijo: no, así como con desprecio. Hay uno por ahí, dijo, que apacienta las ovejas. Apacentar ovejas era el trabajo más corriente en aquel entonces. Y siempre se lo daban al hijo menor. Entonces, cuando el pueblo elige a Saúl, que no lo eligió Dios, él empieza a cometer muchos errores. Porque lo maravilloso de esto es que Dios siempre va a dejar que tú uses tu libre albedrío. Dios dijo: bueno, ¿quieren rey como las demás naciones? Pues lo voy a dejar. Y escogieron a Saúl. Saúl empieza a cometer errores, empieza a hacer cosas que no son agradables delante del Señor. Y aquí es donde la Biblia dice que cuando él empieza a cometer esos errores, Dios lo manda a reprender a través de Samuel. Dios le dice: ¿qué es este balido de ovejas? No, dice: es que el pueblo me obligó o me presionó a que yo te rinde sacrificio a ti. Pero Dios no lo había ordenado, porque ningún rey estaba facultado para ofrecer sacrificio. El único que estaba facultado para ofrecer sacrificio era el sacerdote. O sea, él se metió a un terreno que no debía de haberse metido. Entonces cuando Samuel ve la condición de Saúl, él empieza a llorar por Saúl. Dice que empieza a llorar y Dios se aparece y le dice: ¿por qué lloras si yo lo he desechado? Aquí es una palabra bastante fuerte, ¿verdad? Porque ¿quién pensará que Dios puede desechar a alguien? Pues definitivamente él se metió a unos terrenos tan grandes que terminó, hermano, pidiendo consejo a una bruja. Abandonó a Dios. Dice que el Espíritu de Dios lo abandonó. Y cuando el Espíritu de Dios lo abandona, él empieza a hacer cosas indebidas delante de la presencia de Dios. En pocas palabras dijo: ya Dios no me interesa. Me voy a ir con una bruja y voy a que ella me diga qué debo de hacer. Y es ahí donde es desechado. De tal manera que cuando el Espíritu Santo se va de él deseó la muerte. Le dijo a su escudero que lo matara en una guerra y el escudero se negó. Dice la Biblia que él se suicidó. Y aquí terminó la vida de Saúl. El rey, el pueblo de Dios había escogido para guiar a Israel a la verdad. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Amén. Pero aquí nosotros, hoy en esta mañana, vamos a ver cómo David, que no estaba en los planes del pueblo de Israel, pero estaba en los planes de Dios. Y es ahí donde viene la victoria. Cuando Dios pone los ojos en aquellos que muchos lo quitan. Imagínense que su mismo padre lo menosprecia y le dice: no, pues por ahí anda apacentando las ovejas. Y es aquí, permítame, ¿no? Y es aquí donde empieza el relato. Dame el texto, hijo. Dios usará tu potencial. Dame la primera, el inciso 1.
su padre no vio su potencial. Su padre no vio su potencial. Dame el texto bíblico que no me quiere entrar aquí. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son todos estos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor de todos tus hijos. Y él respondió: queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él esté acá con nosotros. Qué chasco, hermano, que el mismo padre lo desecha en este versículo. Para nadie es un secreto que muchas veces los mayores obstáculos para servir a Dios con éxito provienen de personas que intentan imponer limitaciones al potencial que Él ha depositado en nosotros. Cuando tú tienes un llamado de Dios, siempre vas a tener limitaciones, siempre vas a tener gente que se va a imponer al potencial que Él ha depositado en ti. Sin embargo, nos consuela saber que un Dios perfecto decidió usar a hombres imperfectos que se someten a su voluntad. Aquí está la victoria del llamado de Dios, el sometimiento a su voluntad. ¿Sí? No hay, porque tenemos un texto, cuando la Biblia dice que David estaba conforme al corazón de Dios. Eso nos lleva a pensar que David era perfecto. ¿Sí? Oh, no, pues estaba conforme al corazón de Dios. David era perfecto. No, David, siendo un líder que Dios dice que estaba conforme al corazón de Dios, cometió muchísimos errores. ¿Sí? Usted sabe, se metió con la mujer ajena, mandó a matar, hizo estragos. Pero ¿sabe por qué Dios dice que él estaba conforme a su corazón? Porque David reconocía sus errores. Y ahí era donde estaba la victoria. ¿Sí? Por eso cuando él habla del libro de los Salmos, él reconoce. Y él dice: Señor, límpiame con hisopo, lávame cada día más. Reconocía su pecado: estoy hundido en el cieno, estoy hundido en el lodo, estoy en un pozo. Señor, desciende. O sea, él reconocía que los errores que él cometía, y eso era lo que atraía de David, por el cual él lo escoge. No era porque era perfecto. ¿Sí? Entonces Dios ve, ¿qué dice? El corazón de cada uno de nosotros. Nosotros vemos la apariencia, ¿sí? Vemos lo de afuera, pero realmente el Dios al que nosotros conocemos sabe que hay en el corazón de cada uno. Por eso a nosotros no nos compete juzgar a nadie, porque dice: ¿quién conocerá el corazón? Solo Dios, solo Jehová tu Dios conoce el corazón. Detrás de una sonrisa puede haber una traición. Delante de una seriedad puede haber un abrazo sincero. No podemos confundirnos. Tenemos que estar atentos a ver como Dios mira. Entonces, nos sigue diciendo la Escritura que sin embargo nos consuela saber que un Dios perfecto decidió usar a hombres imperfectos que se someten a su voluntad. Hoy quiero animarte recordándote que Dios no solo conoce tu potencial que depositó en ti, sino que desea usarlo para cumplir su propósito en su reino. Y voy a ilustrar esta verdad con la experiencia del rey David, quien aún siendo joven tuvo que sobreponerse a la opinión de personas que no reconocieron el potencial que Dios había puesto en él. Hay gente que no va a aceptar lo que tú haces para Dios, por muy bueno que lo hagas. ¿Sí? Siempre habrá: eso no está bueno así, yo lo puedo hacer mejor. ¿Sí? Si estuviera otra persona, nadie va a reconocer. Claro, hay personas que son sinceras: oh, qué buen trabajo. ¿Sí? Oh, qué bueno lo que hicieron ahí atrás. Hay algunos que dicen: gastaron mal el dinero ahí, ¿verdad? Porque siempre habrá gente que se va a oponer a lo que es de Dios.
Por eso dice, aunque Dios había llamado y depositado en David identidad, David tenía identidad, tenía dones, tenía carácter y gracia. Este joven fue olvidado, fue censurado, ¿sí? Fue cuestionado, fue menospreciado. Sin embargo, la Biblia revela que Dios no pasó por alto el potencial que él mismo había puesto en David. ¿Quién había puesto el potencial en David? Dios. ¿Quién no lo reconocía? Su padre. ¿Quiénes lo menospreciaron? Sus hermanos. ¿Quiénes no lo veían como un prospecto para ser el rey de Israel? Si está apacentando vacas, está apacentando ovejas. ¿Quién podía creer en un muchacho que está con olor a oveja pastoreando unas ovejas? Nadie se podía imaginar que Dios tenía planes para este muchacho que muchos ignoraron. ¿Cuánto le damos gloria al Señor? Por eso esto no concierne perfección, no concierne en preparado tú estés en la palabra. Lo que Dios ve es tu interior, son los frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Y Dios te va a levantar para la gloria de su nombre. Démosle un aplauso al Señor en esta mañana. Por eso es importante que los dones que hay en todos nosotros, porque Él dice que Él dio dones a los hombres. Aún los que están en el mundo tienen habilidades. Ahí están los mejores cantantes, los mejores músicos. Y Dios los pudo haber escogido a ellos para traerlos acá. Pero los que Dios ha escogido son los que están aquí. No por sus perfectas voces, no por sus cualidades humanas, sino porque Él vio que ustedes tienen un corazón para adorar a un Dios todopoderoso. Somos imperfectos, pero adoramos a un Dios que es perfecto. Y eso es lo que marca la diferencia del mundo. El mundo es imperfecto, pero adora lo imperfecto. Pero nosotros somos imperfectos, pero adoramos lo perfecto. Y ahí está la victoria. ¿Cuánto le damos gloria a Dios en esta mañana? A su nombre. Todos tenemos dones. De todos los que estamos aquí, todos tenemos dones. Pero hay que desarrollarlos. Ahí está la victoria. Hay que atreverse. Porque es en la práctica, es en el camino donde Dios te está formando. El problema de nosotros es que a veces queremos que Dios nos lleve al estrellato de un día para otro. Pero David, para ser rey, tuvo que ser pastor de ovejas. Entonces, para nosotros llegar a donde Dios nos quiere, nos forma primero, limpiando la iglesia, haciendo pupusas. Y ahí es donde va a ver el corazón que tú tienes, que no reniegas del trabajo de Dios. Sí, porque todos queremos este lugar, pero hay que empezar primero de abajo. Y cuando Dios ve que empiezas de abajo, Dios dice, este tiene el potencial. Una vez vino un hermano, tal vez usted no se dio cuenta porque casi no me gusta comentarlo, que venía de la iglesia donde yo había ido. Y como yo cuando salí de allá, que me enviaron con la bendición, oraron por mí, me llevaron a comer, había mucho cariño para mi vida. Y yo me recuerdo que les dije, yo me voy a ir para Grapevine, no quiero que nadie se vaya de esta iglesia para allá. Y así sucedió. Bueno, no quise traicionar a mi pastor. Cuando ya estábamos aquí, vino una familia, no le voy a decir quién, y me llamó por teléfono, pastor, fíjese que quiero ir a su iglesia porque aquí ya no me siento bien. Y me empezó a tirar, le empezó a tirar al otro pastor, y etcétera, etcétera. Le dije, bueno, no, por mí no hay ningún problema, la iglesia está abierta. Pero yo inmediatamente llamé a mi pastor y le dije, mire, aquí tenemos a fulano de tal que dice que se quiere venir a congregar a esta iglesia. Se lo digo, le dije yo, porque si es un miembro, él tiene iglesia. Y él me dijo, no, fíjese que él tiene ratos que se fue de aquí.
anda por ahí dando vueltas, me dijo. Bueno, dije yo, pues, con su permiso, pues, que se congregue aquí. Sí, ahí está, no hay problema, me dijo el pastor. Bueno, estuvimos aquí un tiempecito, venía, pero como al mes y medio me llama a la oficina y me dice, pastor, ¿cuándo me va a poner a predicar? Oh, dije, no, tu púlpito. ¿Cuándo me va a poner a predicar? Yo le dije, mijo, aquí en esta iglesia hay un orden. Primero tienes que congregarte para ver el compromiso que tú tienes con la iglesia. Primero tienes que tener un compromiso con la iglesia. La iglesia te tiene que ver que tú vienes a los servicios, que tú tienes compromiso y necesitas darte un tiempo prudencial. Yo sé que tú predicas, pero tienes que darte un tiempo. Como la otra semana me llamó y me dijo, pastor, ya no voy a ir, dice que encontré una iglesia por aquí cerca. Entonces, tenemos que tener ese cuidado. ¿Sí? A veces me veo yo muy radical en ese aspecto. Pero a veces nosotros, por agarrar a determinada persona, le cedemos el púlpito. Y resulta que en vez de bendición, nos puede llegar hasta destruir la iglesia. Simplemente por no analizar lo que está llegando a la casa del Señor. Yo siempre se los he dicho, gracias a Dios por los músicos que tenemos. Y si alguien viniera por ahí que dice que tocó en el grupo rojo, tocó por donde tocó, aunque sea lo máximo, tiene que pasar un proceso para ver realmente si trae frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cuánto le damos gloria a Dios en esta mañana? Démosle un aplauso fuerte a nuestro Dios. Este joven dice que Isaí, su padre, no vio en David su potencial de rey. Cuando Samuel le pregunta, ¿no tienen más hijos? Isaí contestó, sí tengo otro hijo, el menor, pero está cuidando el rebaño. Pasaron 7 hijos y él era el número 8. El número 8 significa reinicio. En 7 días Dios hizo la tierra, en 6 días descansó y luego el 8º día reinicia. David era el reinicio para el pueblo de Dios. ¿Cuántos damos gloria a Dios en esta mañana? Y él le dice, Isaí no vio en su hijo David su potencial de rey. Jamás le pasó por su mente que su hijo menor pudiera llegar a ser el rey de Israel. Ni se lo podía imaginar. Aunque Isaí no sabía que Samuel venía a ungir a un rey, su decisión de dejar a David fuera revela cuán poco valoraba el potencial que Dios había puesto en él. Hay gente que no va a valorar tu potencial. Y fíjese que en el primer lugar donde no valoran, porque en tu casa, tu familia, conocen tu vida, conocen la monedita, la fichita que éramos. Entonces cuando nos convertimos al Señor, nuestra propia familia está viendo a ver si realmente, porque la Biblia dice que somos cartas abiertas. Entonces cuando ellos dicen, mi hijo está yendo a una iglesia, tus padres están viendo frutos que tú puedas llevar, ¿sí? No porque estás asistiendo a una iglesia. Entonces Isaí no veía en David un potencial. Dijo, no, pues está cuidando las ovejas. Yo no creo que él sea, ¿verdad? Pero Dios había puesto los ojos en el ignorado David. Dios puede levantar a aquel que nadie ha puesto los ojos sobre él para la gloria de su nombre. Dice, aunque Isaí no sabía que Samuel venía a ungir a un rey, su decisión de dejar a David fuera revela cuán poco valoraba el potencial que Dios había puesto en él. Cuando Dios te elige para una asignación específica en su reino, la mesa no se sirve hasta que tú llegas. Mire lo que dice Primera de Samuel 16:11. Primera de Samuel 16:11. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son todos estos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él esté aquí.
todos desfilaron y él dijo, no, vamos a esperar a Isaí. Mire, si a Dios se le hubiera ocurrido, no, eso estaba reservado para ti exclusivamente. Aunque otros la codicien o lo deseen, en el lugar donde tú ejerces, es el lugar donde Dios te tiene. Nunca trates de ser como son otros, ¿sí? Yo hace un tiempo atrás, yo miraba que la gente compraba libros, ¿sí? Decía, no, pues la iglesia güey, es una de las más grandes. Salieron muchos libros, salió con propósito y todos los pastores comprando los libros y dando las clases porque pensaron que las iglesias se iban a abastecer, pero no, porque esa era una visión para ellos. La visión, cada iglesia tiene una visión diferente, ¿sí? Entonces le dice, si a Dios se le hubiera ocurrido la idea de convocar una reunión con los principales líderes de Israel para pedirle su opinión sobre nombrar a David como sustituto del rey Saúl, creo que la mayoría, por no decir todos, hubieran rechazado la idea. Si se le hubiera dicho al pueblo, vamos a escoger a David, la mayoría lo hubiesen rechazado. Pero Dios tenía los ojos puestos sobre él. Y cuando Dios señala a alguien, el cielo y la tierra van a pasar, pero su palabra no pasará. ¿Cuánto le damos gloria a Dios? Amén. Dice, ¿cómo pensar que un pastor de ovejas pudiera llegar a ser el rey de Israel? Para la lógica humana eso era imposible. Una locura. Sin embargo, lo que los hombres no veían en David, Dios ya lo había visto. Y la opinión humana no podía cancelar lo que él había determinado hacer con David. Ya David tenía el llamado, pero estaba todavía pastoreando las ovejas. Hay mucha gente que ya tiene el llamado de Dios a sus vidas y probablemente todavía está en el lugar. Y aunque todos no ponían los ojos sobre él, los ojos de Dios estaban sobre su vida. Mire, el Señor, que es quien elige, tuvo que recordarle al profeta Samuel, no se trata de lo que el hombre ve, pues el hombre se fija en la apariencia, pero él se fija en el corazón. Mire lo que dice Primera de Samuel 16:7. Primera de Samuel 16:7. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y aquí está la victoria. Cuando Dios llama, Dios es el que elige. Así que no te preocupes, ni te incomodes si quienes te rodean, incluyendo tu propia familia. Fíjese que donde yo tuve la mayor lucha fue con mis amigos de, entre comillas, ¿verdad? Porque aquel que anda emborrachándose, eso no son amigos. Fue donde yo tuve la peor lucha con ellos, porque ellos conocían mi vieja manera de vivir y me estuvieron observando durante mucho tiempo para ver qué yo hacía, ¿sí? Y cuando me veían predicando, tenía tíos que me decían, ya vas a caer si tú eres un borracho, tú eres aquí, tú eres allá, tú no cambias. Y me empezaron a tirar dardos y todo eso. Pero dice que aún tus amigos o hermanos en la fe no alcanzan en ver en ti tu potencial de rey. Bástate que Dios te vea. Nunca trates de hacer algo para el hombre, porque el hombre no lo valora. Lo hagas bien o lo hagas mal, siempre van a haber comentarios. Bástate que Dios vea el trabajo que tú estás haciendo. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Démosle un aplauso al Señor en esta mañana. Cuando tú realizas algo para Dios, porque aquí nosotros no trabajamos para que me vea fulano, para que me vea sutano.
Yo trabajo para aquel que me escogió y me eligió desde antes de la fundación del mundo, desde antes que te formase en el vientre. Él te llamó. Tú estás aquí en esta mañana ocupando este altar, tocando ese piano, tocando el otro, la guitarra. Yo veía aquí a mi hermano Axel, que viene desde Mesquite, ¿verdad? Y está aquí no porque él quiera. Está aquí porque él tiene algo que Dios le dio y se lo tiene que ejecutar. Usted está aquí en esta mañana. Emily toca aquí y están las gemelitas. Está todos los que suben aquí. Armando, todos los que suben aquí. No están aquí por sus propias cuentas. Están aquí porque un día Dios los eligió. Y cuando Dios nos elige, tenemos que hacer un trabajo de excelencia para la gloria de su nombre. Démosle un aplauso al Señor. Y Dios se agrada de eso, de que realices esa labor que Dios te ha dado. El trabajo es para Dios, hombre. No es para poner en nombre aposento alto, la iglesia. No. Es para exaltar a aquel que dijo Juan el Bautista: es necesario que yo mengüe para que él crezca. Cuando nosotros menguamos es cuando Dios empieza a crecer. ¿Cuánto le damos un aplauso maravilloso en esta mañana? Bástate, hermano, con que Dios te vea. ¿Sabe quién es el que juzga lo tuyo? Es Dios. Si lo estás haciendo mal o si le estás haciendo, olvídate. Dios es el que te va a dar el premio. El pastor te puede decir: oh, lo hicieron muy bien, gloria a Dios. Pero Dios es el que te va a juzgar en aquel día. Tú puedes subir como quieras a este lugar, pero el compromiso es tuyo. Yo no sé cómo está tu vida, yo no sé cómo subes tú a este lugar, pero ese es compromiso tuyo con Dios. Dios conoce mi vida, Dios sabe cómo subo yo todos los domingos a esta casa y Él me va a juzgar. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Démosle un aplauso al Señor en esta mañana. Segundo, su hermano, dame el segundo, hijo. Su hermano no vio su potencial de guerrero. Su papá no vio el potencial de rey y su hermano no vio su potencial de guerrero. Mire lo que dice 1 Samuel 17:28. Dice: y oyéndole hablar Eliab, era su hermano mayor, con aquellos hombres se encendió. ¿En qué dice? En ira. Hay gente que se molesta por el trabajo que tú haces. ¿Sí? Es que no todo es gloria. Cuando tú vas a ejecutar un trabajo para Dios, no solo se van a abrir los cielos. Dice la Biblia que cuando dio el primer mensaje de arrepentimiento para el pueblo de Israel, dice la Biblia que unos compungieron de corazón y dijeron: ¿cómo vamos a hacer para ser salvos? Se arrepintieron, pero la Biblia dice que otros crujían los dientes, otros estaban enojados por el mensaje. ¿Sí? Cuando tú te paras a dar un mensaje de Dios, no creas que todos te van a aplaudir. Gloria a Dios, gracias pastor por esa palabra, gracias líder por esa palabra. No creas, vas a tener oposición, pero Jesús dijo: pero las puertas del Hades no prevalecerán. La iglesia de Jesucristo. Démosle un aplauso al Señor en esta mañana. Por eso tienes que estar seguro que va a haber gente que va a molestar. Dijeron que Dios había puesto en su hermano menor, más bien quiso avergonzarlo. ¿Qué haces aquí? Tú tienes que estar allá pastoreando las ovejas. ¿Quién te dio permiso para estar acá? Si es un muchacho. Si tú todavía no estás ni convertido, ¿verdad? Porque a veces vemos eso: no, pues él acaba de venir. Sí, pero está dando frutos. Tal vez usted lleva 30 o 40 años como yo, y tal vez el que acaba de llegar lleva más frutos que los míos, ¿verdad? Porque los frutos vienen de adentro hacia afuera. Entonces lo empieza a ridiculizar delante de los demás soldados. Quiso hacerlo ver como un joven perezoso, orgulloso y negligente. Ya sea que veniste, solo veniste a ver la batalla. Su hermano, en vez de alegrarse, hermano, a mí me da gusto ver gente que le sirve al Señor. Hay gente que nació aquí, ¿sí?
Me da mucho gusto ver a Cherlyn. Para mí es una niña. Verla ya que está tocando. Yo digo, Señor, solo tú puedes hacer eso. Nadie lo puede hacer. Ella tiene un potencial. Pero se lo diste tú. Y cada uno de nosotros tenemos un potencial. Pero hay que explotarlo. Ahora que los niños están viniendo a aprender música, padres que están aquí, empújenlos, púchenlos, como decimos en este calor que usamos acá, empújenlos. Estos niños tienen talento. Estos niños van a ser los futuros músicos, los futuros predicadores, pero está en su responsabilidad empujarlos a la casa del Señor. Es ahí donde ellos abren su mentalidad, abren su cerebrito que está en blanco, hermano, y usted empieza a escribir en ellos. Usted empieza a decirle, vamos, yo quiero que seas un buen músico, yo quiero que tú toques esto. Motívelo, dele tiempo en su casa, no solo ahorita que hay aquí. Vaya al Cash Pound, cómprale un piano, aunque sea pequeñito, y dele 1 o 2 horas a que esté puyando por ahí, y usted va a ver lo que Dios va a hacer en esta casa. Démosle un aplauso al Señor en esta mañana. Es un semillero. Si nosotros ya no podemos, porque se nos engarrotaron los dedos ya de viejo, pues empuje a sus hijos, tráigalos a la casa del Señor, porque ya cuando están grandes va a ser más difícil. Por eso el libro de Proverbios dice, instruye al niño. Mire, y eso lo rezamos todos los días. Instruye al niño en su camino, para que cuando fuere viejo no se aparte de él. Instruye al niño en su camino. Es cuando están niños, cuando podemos traerlos a la casa del Señor, cuando usted los puede tomar de la mano y traerlos a la casa. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Tenemos nosotros que motivarlos, amén. Dice, por esos comentarios, críticas y censuras que pueden hacerte daño, no los tomes en cuenta. Cierra tus oídos y no prestes atención a las burlas o el menosprecio de familiares falsos, amigos o hermanos en la fe que no tienen la capacidad de ver tu potencial. Va a haber gente que no va a ver tu potencial. Hay gente que se va a oponer. Pero yo he venido a decirte en esta mañana, no te preocupes de eso. Preocúpate de agradar al Dios del cielo. Nunca permitas que los comentarios negativos y nocivos de la gente limiten el potencial de guerrero que Dios depositó en ti. Dios honra a los que le honran y no deja en vergüenza a los que le sirven con integridad. Dios honra a los que le honran. Trata únicamente de agradar a Dios. Dice, hagamos como David, cuando su hermano Eliab intentó ridiculizarlo. Oídos sordos, dice un dicho, a palabras necias. ¿Sí? Porque nada te puede parar. Cuando Dios te da algo, tienes que realizar. Estás plantado en la casa del Señor. Y vendrán vientos y vendrán lluvias, y tú permanecerás sobre la roca, realizando el trabajo que Dios te ha puesto a hacer. Si lo que haces para Dios engrandece su nombre y promueve su reino, continúa adelante, no te detengas, sigue haciendo aquello que sabes que le complace y le honra a Dios entre los hombres. Tercero, entramos al tercero para ir saliendo ya. El rey Saúl no vio su potencial de ganador. Saúl, su rey, no vio que David podía derrotar a Goliat. Dijo Saúl a David, en 1 Samuel 17:33, dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho. Y él, un hombre de guerra desde su juventud. Lo estaba desanimando. Jóvenes que están aquí en esta mañana, ustedes tienen el potencial para ganar y triunfar siempre que Dios vaya con ustedes. Dice, cuando lo ve Saúl,
que siendo su líder, en vez de animarlo, lo quiso paralizar y le dijo: tú no puedes ir contra él. Mire, el rey Saúl no pudo ver el potencial de ganador que Dios había depositado en David, para él era una locura, una idea descabellada, permitir que el joven David fuera a enfrentar a Goliat, un gigante de casi 3 metros, un militar de carrera entrenado para la guerra desde su juventud. Mientras tanto, David apenas tendría entre 16 a 18 años. Entre 16 a 18 años. Mire qué maravilloso. No vio el potencial porque lo vio que tenía entre 17 y 18 años y era pastor de ovejas sin formación familiar. Saúl quiso vestirlo con su armadura, pero David sabía que no podía pelear con algo que no era suyo. Usted tiene que tener sus propias armas. Usted no puede pelear con las armas de nadie. Usted tiene que pelear con sus propias armas. Cuando Saúl lo ve, dice: pobrecito, tú no vas a poder. Apenas tienes 16 años. Pero te voy a dar ayuda, te voy a prestar mi armadura para que tú te enfrentes. Y la Biblia dice que cuando él se puso la armadura, como era muy grande, porque David era pequeñito de estatura, dice que cuando se puso la armadura no pudo caminar, ¿sí? Porque tú tienes que pelear con tus propias armas. Tú tienes que pelear con la armadura que Dios te ha dado. Tú no puedes pelear con la vida espiritual de otro. Tú tienes tus propias armas para pelear contra Goliat. Mire, las batallas, dice, las batallas espirituales no se ganan con armas prestadas, sino con las armas que el Señor Jesucristo nos ha dado para vencer. Mire lo que dice 2 Corintios 10:4. 2 Corintios 10:4 dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Esas son las armas que Dios nos ha dado a nosotros. El Señor aseguró la victoria del creyente cuando mediante su muerte en la cruz triunfó sobre Satanás y desarmó a los principados y potestades del mal, redimiendo a los creyentes del poder del enemigo. Mire lo que dice Efesios 6:10. Efesios 6:10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Por lo demás, hermanos míos, dice: vestíos, ¿qué dice? De toda la armadura de Dios, para que podáis estar frente contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos del maligno, y tomad el yelmo de la salvación, el casco y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando, ¿qué dice? En todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Dónde está entonces la coraza de nosotros? Orando en todo tiempo y orando por los santos. Mire, hay algo tan maravilloso, hermano, que tu potencial te fue dado por Cristo.
Llénate de fe y optimismo y confía en el Señor, que jamás ha perdido una batalla. Vamos a entrar al cuarto para terminar. Goliat no vio en David su potencial de oponente. Goliat no vio en David su capacidad de oponente. Mire, 1 Samuel 17:44, le dijo el filisteo a David: ven a mí y te daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. ¿Cómo vienes a mí con una vara nada más? Si yo soy experto en la guerra, yo soy Goliat, yo soy experto, y mira mi casco, es de bronce, a mí no me entra nada acá, y tú vienes a mí como que yo soy un perro con un palo nada más, una onda, 5 piedrecitas en el zurrón pastoril. ¿Tú crees que te vas a enfrentar a mí? Y mire lo que le contesta David, hermano. Goliat menospreció a David y no vio en él su potencial de oponente. A sus ojos David no representaba ninguna amenaza. Era un muchacho que tendría unos 17 a 18 años, rubio, bien parecido, y lo tuvo en poco. Hasta llegó a decirle de forma burlona y sarcástica: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo David por sus dioses a Samuel. Goliat no veía en David ningún potencial de oponente. Lo paradójico es que David veía a Goliat como un perro salvaje que amenazaba el rebaño del Dios de Israel. Y él, como buen pastor, estaba decidido a eliminarlo, tal como había eliminado al oso y al león, defendiendo las ovejas de su padre. A David no le detuvo que Goliat lo menospreciara y hasta lo ofendiera. Su propósito era mostrarles tanto a los filisteos como al ejército de Israel que el Dios en quien él creía estaba por encima de toda la ofensa y humillación que no le dejaría en vergüenza. 1 Samuel 17:49 al 50. Vamos a leerlo, ese texto, y con eso vamos a terminar. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de ahí una piedra y lo atiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. 50. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David ninguna espada en sus manos. ¿Cuánto le damos gloria al Señor? No le importó el menosprecio. Él sabía, cuando él le dice: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, le dice él al filisteo, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. A ese pueblo que tú has menospreciado, en ese nombre yo vengo. Y mientras le daba esa palabra, azotaba, hermano, la onda. Yo no sé cómo penetró esa piedra, porque un casco de bronce es imposible, pero no sé, esa piedra, hermano, yo la puedo tipificar como la palabra del Señor, que dice que la palabra es como una espada de 2 filos que penetra hasta partir el alma. Por eso esa pedrada yo la considero como la palabra del Señor, que se metió aquí, rompió el bronce, se le metió por la frente y discernió los pensamientos. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Hay gente, hermano, que solo la palabra lo puede hacer cambiar. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Que solo la palabra es la única esperanza que tiene. Y cuando Él le tira esa piedra, él cae de bruces, cae, hermano, y él agarra la misma espada de él y le corta la cabeza y la agarra y dice: yo he vencido la amenaza que tenía el pueblo de Israel. Y los israelitas, con todo aquel rey cobarde, se habían ido a meterse en las cuevas, y cuando vieron que aquel hombre estaba tirado, dijeron: oh, verdaderamente este es un guerrero del Señor. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Démosle un aplauso al Señor en esta mañana. El desprecio y el rechazo son gigantes que se levantan para frenarte. Cuando tú ves que hay desprecio a tu vida y hay rechazo, tú estás en batalla. Porque estos son los gigantes que se le enfrentaron a David para frenarte, anular tu pasión y tu entusiasmo
y robar el sentido de pertenencia que tiene Dios. Nadie puede apagar tu pasión por Dios. Nadie. Cuando tú tengas oposición, empieza a usar la onda. Cuando tú tengas oposición, empieza a usar la palabra. Cuando tú tienes menosprecio, empieza a decirle, Señor, ¿dónde tú vas a actuar? Y Dios te va a exaltar, porque nadie va a detener lo que Dios te ha dado. La Biblia dice claramente que los dones que Dios te da, nadie te los puede quitar. Tú lo vas a ejecutar porque Dios te los ha dado para la gloria de su nombre. Los dones son irrevocables. Un pastor te puede bajar del púlpito si quiere, pero tu don no te lo puede quitar. Lo vas a realizar aquí en Aposento Alto, en el lugar donde tú vayas. Tu don va a funcionar porque ese no te lo dio el hombre, eso te lo dio Dios. Y cuando tú estás seguro que Dios te lo dio, tú vas a llevarlo a cabo a donde quiera que Dios te envíe para la gloria de su nombre. Démosle un aplauso al Señor en esta mañana. Así que no te preocupes. Dios no te lo va a quitar. A menos, porque Dios te da un periodo de gracia. La Biblia dice que Saúl pecó tanto delante de Dios que el Espíritu se apartó de él. Hay gente que está en los púlpitos y que ya el Espíritu ya se fue. Es difícil creerlo, ¿no? Pero hay un periodo. He conocido gente por años que le fallaron a Dios y lo llevaron en silencio. Pero en un día determinado Dios dice, fuera, yo tengo uno que es mejor que tú. Y cuando Dios lo decide, no hay hombre que se quede parado. Dios decide, dice no. Dice que el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Aunque el hombre siga anunciando, aunque el hombre siga diciendo, Dios ya no está en el asunto. Y cuando Dios no está en el asunto, las cosas no funcionan para la gloria de su nombre. Lo más importante en tu llamado es que tú te des cuenta que Dios está gobernando tu vida. Y cuando Dios está gobernando tu vida, todo va a producir fruto para la gloria de su nombre. Sin que te exalten, sin que digan, sin que te vean, Dios va a ver el fruto. Y entre más fruto llegue, Él te va a estar podando para que des más fruto. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Porque a veces cuando lleva fruto y tú te conformas con eso, Dios manda al podador y te empieza a cortar las ramas que no están produciendo y empieza a dar más fruto. Por eso nosotros los que predicamos también entramos en el tiempo de la podadera, así que nos quitan las ramas secas que andan por ahí para que puedas a producir más fruto. Yo no sé por qué Dios actúa así, que nos tiene que agarrar la tijera y esta rama ya está seca. Y ahí es donde duele. Pero es necesario que el que está en la vid verdadera produzca mucho fruto. Tú que estás aquí en esta mañana, ejerce lo que Dios te ha dado. Alan te dice que no estás preparado, que eres aquí, que eres allá, que no eres un buen cristiano. Eso lo va a juzgar Dios. El compromiso de subir como tú quieras subir allá arriba no es compromiso mío, es tu responsabilidad con el Dios al que nosotros servimos. Vamos a orar en esta maravillosa mañana.